Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al canal de televisión de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a tocar un tema por demás interesante, del cual hoy me place tener como invitada a una de las investigadoras de mayor renombre a nivel nacional e internacional acerca del tema, que es la doctora Mirta Margarita Flores Galaz. Ella, entre otras cosas, es investigadora nacional de nivel 2 y ha sido galardonada en múltiples lugares de la psicología, como la Asociación Mexicana de Psicología Social, entre otras. Tiene reconocimientos internacionales por la Sociedad Interamericana de Psicología y ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Yucatán en la Facultad de Psicología. El tema del que vamos a hablar es el tema de la asertividad. En realidad es un tema del que mucho se habla, pero poco se ha profundizado en él, sobre todo a nivel popular, y creo que es importantísimo dar a conocer qué es esto, hacia dónde se orienta, qué podemos hacer para volvernos asertivos. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por permitirme compartir un poco de lo que hemos hecho a lo largo de varios años. Y bueno, la primera pregunta, doctora, es si nos puede definir de manera muy concreta qué es la asertividad. ¿A qué se refiere este término tan importante en la psicología? Creo que voy a empezar diciendo lo que no, o lo que comúnmente se ha dicho que es la asertividad. La asertividad siempre se dice que es hacer lo correcto, y es lo que el sentido común a la gente, cuando le preguntamos eso, nos menciona. Sin embargo, la asertividad es esa capacidad de expresar lo que uno piensa, lo que uno cree, lo que uno siente, en relación a diferentes opiniones, decir lo que a uno le gusta, lo que no le gusta, los sentimientos, expresar esos afectos positivos, negativos, el defender los derechos, el manejar la crítica de una manera positiva y de rehusarse y también de hacer peticiones, entre otras muchas cosas, y todo esto dentro del marco de nuestras relaciones interpersonales. De alguna manera es expresarse. No quedarse callado. Exactamente. Pero con razón, ¿no? Es decir, expresar lo que uno piensa, quiere y siente, pero de tal manera que tú te sientas bien contigo mismo, pero también no afectes a la otra persona. Eso es muy importante. Es hacerse responsable de sí mismo. Sí. Oiga, ¿y qué tan favorable para las personas resulta el ser asertivo y cómo podemos detectar a una persona que tiene características de asertividad? El ser asertivo es de manera muy positiva, porque eso hace que el individuo no se quede con muchas cosas, porque si uno se queda con esos sentimientos negativos o positivos, obviamente va a afectar a sus relaciones interpersonales y muchas veces hasta su propia salud. Entonces, lo mejor es expresar lo que uno quiere y siente. A veces es difícil y no en todos los contextos lo podemos hacer tan fácilmente. Hay ocasiones en que va a ser mucho más fácil hacerlo con nuestra pareja o con nuestro amigo o con nuestros hijos, pero va a ser algunas veces más difícil hacerlo con personas que impliquen una autoridad. Sin embargo, es muy importante también expresarlo con ellos y poco a poco ir logrando esa capacidad de poder expresarse y sentirse mejor con uno mismo. Claro, hacerse cargo incluso, ¿no?, de uno mismo y ser responsable de lo que se dice, de las consecuencias de lo que se dice. Y ciertamente cuando se presenta una figura de autoridad es un poco más complicado. Esto, ¿a qué ha encontrado que se debe fundamentalmente, doctora? Pues es básicamente por la cultura en la que vivimos. Es una cultura jerárquica, entonces siempre a la autoridad va a haber un mayor respeto y va a ser mucho más difícil poder realmente decir lo que piensas, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, es mucho más difícil decirle a un jefe que algo no te parece, puesto que si de eso depende tu trabajo y la manutención de tus hijos o de tu familia, pues ese es el problema. Sin embargo, yo creo que es muy importante que cada vez nosotros aprendamos a ser más asertivos. Y lo que hemos visto en la medida que en la familia se promueva la asertividad, obviamente los niños van a aprender día a día a ser asertivos y a expresar. Más seguros de sí mismos, supongo, ¿no? Ahora, esto también va a ser muy importante porque también está muy vinculado a la autoestima. Entonces, en la medida que yo me sienta bien,
al expresar lo que pienso y lo que quiero, pues me voy a querer a mí mismo, ¿no? Me voy a sentir más seguro. Claro, más seguro, más independiente, menos reprimido, menos coartado, ¿no? Menos aprensivo, sí. O sea, lo libera uno. Sí, no te quedas con eso, ¿no? Que eso hasta en tu salud a la larga te va a perjudicar, ¿no? Y para nuestros seguidores en YouTube, doctora, ¿nos podría dar algunos tips de cómo formar hijos asertivos en casa? Pues es desde que tanto papá o mamá en primer lugar expresen afecto, es muy importante y generalmente se ha visto que la mamá es la que lo expresa, pero entonces hay que enseñar al papá también a expresarlo, a decir a los hijos que se les quiere, que se comuniquen con ellos, etcétera. Y esto los niños lo van a ir aprendiendo, tanto estos aspectos de afecto como también el hecho de establecimiento de los límites, decirle esto no puedes hacer por tal y tal motivo. Entonces ya se le está explicando la razón del por qué se le está solicitando el no realizar o el realizar la conducta y las consecuencias que podría tener y cómo se sentiría, por ejemplo, papá o mamá si no hacen esta situación. Entonces el niño poco a poco va a expresarlo y en la medida que promovamos que los niños también, en el momento que se quedan con algo, decirles a ver qué te pasa y por qué. Invitarlos a expresar, ¿no? Y eso va a ser mucho más positivo. Ah, no, pues eso es algo muy, muy importante que se puede difundir abiertamente en este canal, sí. Que puede ser muy útil, obviamente para niños hablando en general, ¿no? Niños y niñas, porque, niños. Bueno, ¿habrá alguna diferencia entre hombres y mujeres respecto de ser asertivos o pues es algo muy similar? Hemos encontrado resultados diversos, ¿no? A veces los niños son más asertivos, a veces las niñas, y esto también ha sucedido en adultos. Pero yo creo que a la larga va a ser importante que todos aprendamos a ser asertivos. No, maravilloso. La verdad es que es algo muy, muy importante porque checa con muchas propuestas teóricas, claro. Muchas propuestas terapéuticas, ¿no? Que te invitan, pues, no nada más a conocerte, sino a aceptarte y a ser seguro de ti mismo para poder expresar lo que te quedas callado y que se te puede echar a perder y volverse algo negativo, que va en tu contra, ¿no? Aspecto muy importante, por ejemplo, es dentro de la asertividad es el aceptar los errores y decir que te equivocaste. Ajá. Y que no tiene nada de malo y que lo vas a poder subsanar, ¿no? Entonces, claro. Desde aceptar errores o aceptar cosas buenas, que tú eres muy bueno para algo. Muchas veces esto se ha manejado como la modestia o que no lo debes de decir culturalmente, pero no, pues tú puedes decir yo soy bueno en estas situaciones, pero también me equivoco en estas. Y eso también es parte de la asertividad. Bueno, pues esta es la entrevista con la doctora Mirta Margarita Flores Galaz. Se está dando dentro del marco del Congreso Nacional de Psicología aquí en la ciudad de Guadalajara en este mes de octubre de 2013. Pues esta es una invitación para participar en el canal, pero esto no es del canal, esto también es suyo. Si por favor nos comparte su correo electrónico para que cualquiera de nuestros seguidores quisieran entrar en contacto con usted, si no tiene inconveniente, pues por favor nos da su correo o los datos de contacto. Y puede ser el correo fgalaz con z @guadi.mx o mirta.floresgalaz@gmail.com. Doctora, pues de verdad no sabe de verdad cuánto le agradezco esta aceptación de la invitación para participar con nosotros. Este programa será difundido, cuente con ello. Una última consideración para nuestros televidentes. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes y compartir algunos puntos de de la importancia de la asertividad, y pues cualquier duda o situación en las que les pudiera colaborar, con muchísimo gusto comuníquense conmigo. Muchas gracias. No, pues muchas gracias. Pues bueno, quedamos en deuda con la doctora, ahí está su correo. Por favor, si gustan comunicarse con ella, háganlo de manera muy abierta. Pues esta es la penúltima entrega porque todavía nos quedan más. Muchas gracias, que tengan buena tarde y nos encontramos en la próxima. Muchas gracias, hasta luego.